los acompaña Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Le hemos invitado para conversar cuáles son los ecos que deja este encuentro, esta cumbre entre el presidente de la República y las tres cabezas de la función judicial que se da ayer en Guayaquil. Vamos a conversar, vamos a empezar el diálogo con nuestro invitado que ya está de manera presencial aquí en los estudios de La Primera, sí, en el centro norte de Quito. La temperatura ha subido un poquito más, ya tenemos 12 grados centígrados en la ciudad capital, desde donde estamos levantando esta señal. ¿Cómo va la jornada? ¿Se está despejando? ¿Se está cumpliendo la aspiración de que se despeje? El Pichincha sigue nublado. Les cuento que desde nuestra amplísima ventana, el Pichincha sigue nublado y pareciera que me anticipé a decirles que íbamos a tener un día más bonito que los anteriores. Bueno, al menos lluvia no parece de momento, pero mejor no digo nada, no sigo pronosticando nada más, que ya me voy a parecer al INAMI. Bienvenido, estimado Mauricio, Daniel Montalvo, Mar Valdivieso y de manera remota, Jean-Paul Bardellini, te damos la bienvenida a esta mesa. Arranquemos con las acciones, con las decisiones que dijeron haber tomado después de esta cumbre entre el presidente y los líderes de la Administración de Justicia. Un llamado a la Corte Constitucional para que frene los abusos judiciales. Eso es el titular que la mayoría de medios recogen después de esta reunión. ¿Cómo entender? Resulta que ha sido un recurso, esto del habeas corpus, ha sido un recurso que ha estado ahí en la Constitución, que seguramente se ha concedido en infinidad de situaciones y ocasiones, y ahora, porque hay un político, porque hay un líder de una banda, me refiero a dos personas diferentes, está el líder de una banda, está un político y un solicitado por narcotráfico en Países Bajos, que se benefician de la medida. Resulta que ahora hay que cambiar. ¿Por qué nos da la intención de que las decisiones se toman así, como con nombre y apellido, o tienen esa direccionalidad? Buen día, Omar, Daniel, Jean-Paul a la distancia, buen día a nuestra audiencia, es un gusto finalmente empezar ya con la presencialidad en este tipo de espacios. Así es. Para discutir quizá más personalizadamente lo que sucede en Ecuador. Se convocó de manera urgente al presidente de la Judicatura, al presidente de la Corte, a la fiscal general del Estado, para discutir sobre el uso y abuso de acciones de garantías. ¿Qué está pasando con el habeas corpus, con las acciones de protección como las de la señora Yori? ¿Cómo están actuando jueces? ¿Cómo están actuando fiscales? Y quizá lo primero que tenemos que evaluar es la razón por la cual la reunión se realiza de un rato para el otro, en manera bastante apurada, que no se convoca tampoco al principal, entre comillas, beneficiario de los pedidos, que es la Corte Constitucional. ¿Por qué no se llamó al presidente de la Corte Constitucional a dicha reunión? ¿Se les olvidó? ¿O será que sabían lo que les iba a decir? No, sí, ya vamos con eso. ¿Se les olvidó? ¿Por qué no aparece la fiscal a pesar de haber sido convocada? Y como decíamos fuera de micrófono, lo primero que a muchos se nos viene a la cabeza es la imagen de un gatito con una de esas bolas de lana que uno le lanza para un lado, el gatito sale corriendo. Entonces, aquí, en lugar de trabajar con estrategias integrales, con planes, con programas, sobre la base de políticas públicas, empezamos a correr detrás de los hechos coyunturales, con poca planificación, con poca inteligencia. Después de lo sucedido en la madrugada, afuera de un centro, de La Roca, de como se llaman, centros de rehabilitación social en Guayaquil,
Ya se olvidarán del tema de la justicia y ahora correremos al tema penitenciario una vez más, o al tema de qué está pasando con el crimen organizado. Entretenernos con algunos. Y de tumbo en tumbo vamos nosotros sin encontrar una verdadera salida a todos estos problemas que lamentablemente se han ahondado en el último tiempo. La premura de todo esto, Mauricio, la premura de la llamada, la asistencia, que no se le invita a X persona, ¿no será que es para tratar de, no de confundir, de llamarnos mucho más la atención y con esto que vaya una pregunta clave para la consulta? Las consultas populares, y esto lo hemos analizado más de una vez en este espacio, terminan convirtiéndose en encuestas de medición de popularidad del gobierno de turno cuando las circunstancias no son las mejores. Exacto. Un tema tan crítico como estamos viendo, como es el de la justicia, que se viene arrastrando no 1 ni 2 años, ni 10 en un periodo específico, sino 43 años del último periodo democrático, no se resuelve por consultas populares. Sino, ¿por qué no mejoró la justicia después de la consulta de Sixto? Que hacía preguntas de justicia. ¿Por qué no mejoró la justicia tras la consulta de 2011? La de 2011, la de meter la las manos de mano. La meter las manos. ¿Por qué no mejoró la justicia después de la transición de febrero de 2018? Y seguimos en lo mismo. Entonces ahora podemos preguntarles cualquier cosa a los ecuatorianos por iniciativa presidencial en cuanto a la justicia, que seguiremos con los mismos problemas. Para desviar la atención, ¿no será? Y tener preguntas que ayuden a otras preguntas. Yo honestamente, Omar, empiezo a creer que no saben qué hacer. No saben qué hacer. Entonces, ahora como no sabemos qué hacer, llamemos a 2 panas para que nos cuenten si se les ha ocurrido algo. Y de una reunión 4 horas a puerta cerrada para tratar un tema tan crítico, así es, sale una carta. Una carta. Y algunos 11 minutos. Hola, doctor Alarcón, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en el programa y para analizar estos temas, ¿no? Entonces vamos acercándonos a las respuestas. ¿Por qué parece que no tienen idea, como usted ha dicho, de más o menos cómo reaccionar y cómo enfrentar estos problemas? Yo les planteo uno, doctor. En el resultado de las conversaciones que se tienen en este cónclave sobre la justicia, dicen que lo que hay que es devolverle a la Corte la capacidad sancionadora a los jueces que incumplan o cometan este tipo de errores, si es que así los quieren llamar. Acuérdense de esa figura del error inexcusable, ¿no es cierto? Entonces quieren devolverle esto. ¿Y cuándo lo ha perdido? Pregunto yo, doctor. Cuando todos sabemos que en este momento un juez superior puede llamar a sancionar a un juez inferior revisando el caso, o lo que quieren es volverle administrativa la cosa y volver a los tiempos de la metida a la mano a la justicia con guante de box, porque que yo sepa eso no se ha eliminado. Lo que no pueden hacer es que en un acto administrativo se sancione. Ahora se tiene que sancionar con una definición, con un fallo de un juez superior. ¿Es así? Y como debería ser. Como dijo Jean-Paul, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Comité de Naciones Unidas, porque durante un periodo específico de tiempo, aproximadamente 4 o 5 años, se llegó a destituir más de 400 funcionarios judiciales de manera discrecional por parte del Consejo de la Judicatura, aplicando esta bendita figura del error inexcusable y de la manifiesta negligencia. Se presentó incluso, más allá de la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, se presentó una acción ante la Corte Constitucional que terminó delimitando la figura. Y ahora, por la vía de la carta en pocas y por declaraciones que se ha conocido del presidente del Consejo de la Judicatura, se buscaría restituir al Consejo de la Judicatura esta facultad de sancionar, ojo, en casos de manifiesta negligencia, que son unos de todos los que he mencionado, simplemente por la vía administrativa y por la voluntad directa del Consejo de la Judicatura. Eso es peligroso, ¿no? Sí, y ahí yo me quiero centrar en esto. Cuando era el año 2018 y cuando esto se discutía
y se debatía y se planteaba que así se controlan las decisiones de los jueces, que así se logra que los fallos de la justicia sean a favor del poder y no a favor de los ciudadanos, cuando ese era el discurso. El error inexcusable y la facultad del Consejo de la Judicatura era lo más perverso del mundo. Y lo sigue siendo. Y no, estoy diciendo a lo Sí, que era. sí. 4 años después, cuando cambian las cosas, resulta que eso que hace 4 años era lo más perverso del mundo es la solución y la panacea para enfrentar todo. Les planteo, y te planteo a ti, Mauricio, eso nos deja a las claras la falta de brújula, la falta de norte y la falta de coherencia, que es muy grave. Y le hacen firmar eso al presidente. El presidente no ha firmado la carta. Le ha llegado copia de la carta. La carta está firmada por Iván Saquicela y Fausto Murillo. Pero lo que hay que evidenciar, además de todo lo que tú has mencionado, insisto, es la falta de coherencia. Porque las cosas son malas o buenas, aunque suene filosófico, por naturaleza, no por conveniencia. Y cuando los estándares internacionales, cuando los organismos internacionales, además, sobre la base de esos estándares, te dicen, mira, la figura es perjudicial dentro de un sistema de justicia porque termina sancionando a los funcionarios por sus decisiones y por la vía administrativa, no importa si es 2011, si es 2015, si es 2018, si es 2021. Hay que ser coherente. De nuestro lado, como parte de esos actores que promovimos la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, que elevamos el tema en los espacios internacionales, nos ratificamos en que las sanciones de este tipo a los jueces tienen que venir una vez que un superior determine la existencia de errores judiciales. Caso contrario, la discrecionalidad termina siendo, no, aquí tú crees que puedes decirnos lo que quiera, hasta a un ladito y pongo a otro. Y así no funciona la justicia. Aunque hay que reconocer que la justicia necesita cambiar. Sin duda. De que estas decisiones judiciales a más de uno le han dejado de una pieza. Y no, insisto, no voy por afecciones o desafecciones políticas, sino por todo el escenario de descrédito de la justicia que incluso se encargaron de construir previo a. Y este hecho de recopilar ideas con el fin de realizar una reestructuración institucional a una carta. Es que ese es el punto que a mí me preocupa, porque incluso si tenemos algún tema que necesite delimitación, claro, o queremos una reforma, o queremos una interpretación de una norma, la vía no es la de una carta. Esto incluso está parecido. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia podría hacerlo. Bueno, pero además hay una cosa, esto es bien parecido a cuando todo el mundo se indignó por los asambleístas de Pachacutic que habrían pedido beneficios al presidente de la República, y la consecuencia no fue una denuncia ante la fiscalía, una carta a la fiscal, sino una carta a la fiscal. Y ahora, como digo, gatitos que corren atrás de la bola de lana, hasta ya se nos han olvidado los nombres de esos 5 que fueron incluidos en la carta, porque lamentablemente sí, la coyuntura nos devora y no terminamos de solucionar un asunto y ya se abre otro. ¿Quién sufre las consecuencias? El país, nosotros. Y no hay planes concretos, no hay acciones concretas que nos permitan decir, al fin hay un norte y en X número de meses vamos a empezar a ver los resultados. ¿Qué ha pasado con la rehabilitación social? ¿Qué ha pasado con la seguridad? ¿Qué ha pasado con la justicia? Y luego nos dicen que 1 año es muy poco tiempo. ¿Muy poco tiempo para qué? ¿No se solucionaba el país en 100 minutos? ¿No se tenía listo todo para de un plumazo hacer de esto un país mejor? Enfrentar el ejercicio de gobierno a lo que dijiste en la campaña, sin duda es uno de los principales retos de quienes ganan las magistraturas de elección popular. Señor Bardellini.
Sí, yo tengo una interacción. Paul me escribe y me dice, entonces, ¿qué hacemos? No sé si el señor Alarcón tenga una propuesta para evitar que la justicia siga liberando a los delincuentes. Entiendo esa preocupación, doctor, y sí debería haber un camino. Y tendremos que buscarlo tal vez desde la ciudadanía, ya que los políticos siempre quieren meterle la mano. Y mire que digo los políticos, no dije este o este. Aquí les encanta meterle la mano a la justicia. Es parte de la forma de hacer política en el Ecuador desde siempre. Así que alguna salida debe haber, doctor. Empezar a actuar como ciudadanos responsables, Jean Paul, y no esperar a que sea el presidente el que presente la denuncia o a que la judicatura por buena voluntad haga las cosas. Empecemos a denunciarlo nosotros. Empecemos a evidenciar las actuaciones y a usar los canales regulares. Si usted conoce de un juez que de la noche a la mañana incrementa su patrimonio, denúncielo ante la Fiscalía por enriquecimiento ilícito. Empecemos nosotros a ser protagonistas del tema, porque entre corruptos se tapan, entre funcionarios públicos se secundan. Necesitamos una ciudadanía activa y empoderada que empiece a hacer las cosas por su cuenta, porque en lo personal de los políticos yo espero este momento nada. Nada de las autoridades, nada de quienes dicen hacer las cosas. Y por otro lado, quizá no muy vinculado al tema de justicia, pero nuestra propia normativa nos permite iniciar acciones por nuestra cuenta para poder lograr un mejor resultado, por ejemplo, en nuestro órgano de representación por excelencia, que es la Asamblea Nacional. Nos quejamos de la calidad de representantes que tenemos, quienes, por ejemplo, tendrían en sus manos una reforma normativa a la justicia. Así es que activemos, estamos a, 20 días de que se cumple el primer año y poder revocarles el mandato a aquellos que pasan de escándalo en escándalo, reuniéndose aquí, reuniéndose acá, presentando acción. Mire, imagínense lo irresponsable que es, y muchas gracias por la pregunta, el comentario y el mensaje que leyó Jean Paul. Que nuestras autoridades son los primeros en torcer lo que está pasando. E imagínense, porque ayer leía yo un mensaje en Twitter, un tweet específicamente, en el que se decía, no puede pedir esto quien como miembro del Consejo de la Judicatura hizo lo mismo, buscar medidas cautelares a la medianoche en Baba Hoyo, cuando no era el lugar, las que consigue en 15 minutos dando el mal ejemplo. El doctor Aldrin Gómez Valdivieso ponía este tuit a propósito de lo que dice ahora Fausto Murillo y hace alusión a que él presentó una acción de protección cuando su bronca como miembro de la Judicatura contra María del Carmen Maldonado, y en un lugar que no correspondía a su domicilio, vulnerando las normas más elementales del tema y obteniendo el resultado express que acaba de hacer Guadalupe Llori durante los últimos días o durante las 2 últimas semanas. Presentar acciones de protección a diestra y siniestra que no tienen pies ni cabeza y obtener un resultado positivo. Tenemos que empezar a denunciarlos. Y la respuesta de la Asamblea fue llamarles a la Comisión de Justicia, precisamente al Pleno del Consejo de la Judicatura, y decirles dejen de interferir en las funciones en otras funciones del Estado. Y seguramente eso será el perro mordiéndose la cola. Es decir, seguir ahí mismo sobre ese tema. Pero momento también de plantear un nuevo eje. Señor Bardellini. Sí, yo en realidad quiero preguntarle al doctor Alarcón una cosa que es la que me preocupa. Mientras perseguimos la bolita de estambre, mientras vemos el escándalo de hoy en lo político, la metida de pata en las redes sociales o el crimen del día, están pasando otras cosas que son las que yo creo que debemos ponerle el foco. Se vienen unas elecciones seccionales, probablemente con consulta popular incluida, y tenemos la misma legislación, tenemos los mismos procedimientos y no se ha dicho nada para prevenir lo que yo creo es el mayor enemigo que tenemos. A portas de una elección, con un sistema político tan endeble, tan débil y casi sin ningún tipo de control en lo político, estamos corriendo el grave riesgo de que el crimen organizado avance en su proceso y logre control político territorial. Necesitamos vigilar los dineros del lavado en las campañas. ¿Qué podemos hacer, doctor? Usted también ve en el horizonte un futuro negro si es que no hacemos algo ya. Suspiro primero de lo preocupante que resulta tu pregunta, Dan Paul,
porque hay que empezar por algún lado. Creo que nos sobran diagnósticos, pero tenemos que empezar a trabajar al menos en un tema en específico. Detectamos los errores del sistema de partidos, del sistema de organizaciones políticas, tan pronto terminó la campaña presidencial el año pasado. Se trató desde varias organizaciones de la sociedad civil promover reformas con miras a que no suceda lo mismo en las elecciones seccionales. No hay resultados. Vamos a una nueva elección, como tú bien dices, nuevamente con reglas que se leen interesantes en el Código de la Democracia, pero que aplicadas traen problemas, traen consecuencias. Partidos y movimientos políticos que se venden o se rentan al mejor postor. Y por ejemplo, yo pregunto, ¿qué pasó en la Fiscalía con la denuncia que hizo un dirigente del movimiento campesino respecto al partido o movimiento del fiscal Pesantes, exfiscal Pesantes, que le decía que le vende o le renta el partido por 1.6 millones de dólares y una camioneta? ¿Qué pasó con esa investigación? A ver, ¿tenemos algún resultado? Al menos sabemos, no, probablemente no. ¿Qué ha pasado con esa investigación tan brutalmente sonora del supuesto financiamiento extraño, por llamarlo de alguna forma, a la campaña del ex candidato presidencial Andrés Arauz? ¿Hay algún resultado? ¿Fue verdad? ¿Fue mentira? ¿Qué ha hecho la Fiscalía? Entonces las autoridades, Jean-Paul, lamentablemente, se siguen riendo de nosotros. Y del otro lado, quienes hacen opinión, y no quiero generalizar porque por supuesto hay honrosas excepciones, quienes hacen periodismo, quienes estamos en la sociedad civil o quienes trabajamos en este tema, jugamos lamentablemente un rol que no es el propio de una sociedad democrática. No levantes la voz ni critiques porque le estás haciendo el juego a X y Z cosa. O en este momento mejor aguanta porque es que ahora estamos un poquito mejor que antes y deberías tú apoyar. Entonces, por supuesto, se critica porque es nuestro derecho y nuestro deber criticar. No puede ser posible que ahora, sobre pretexto de acolitar o impedir, como dicen otros, que dirigentes políticos regresen y que ya estuvieron en el poder, asumamos una ciudadanía mediocre dispuesta a justificar con el silencio las decisiones equivocadas que desde muchos lugares de poder se están tomando. Así es, porque guardar silencio es ser cómplices, ¿no? Y eso lamentablemente es algo que probablemente en ese momento no se vea como algo grave, pero que con el tiempo trae resultados como los que estamos viviendo hoy en nuestro país. Exactamente, y es por eso que se debe analizar estos temas así a profundidad. Y lo que nosotros queremos también es empezar a generar este debate, que la gente vea que las cosas no son inconexas, que la avioneta de Chanduy, lo que pasó con la ambulancia y lo que pasa en la política tiene conexiones. Hay que ver las cosas en perspectiva y no verlo como algo negro y una tormenta que nos va a pasar por encima. No. Tenemos que reconocerlo para empezar a actuar como ciudadanos, así que me parece que por ahí va. Hay que empezar a actuar, más allá de los políticos, doctor. Definitivamente. Y lo que tenemos que hacer es empezar a organizarnos, empezar a actuar por nuestra cuenta y más bien hacernos sentir respecto a las autoridades que creen que a través de las urnas o de manera indirecta cuando son nominados, les hemos entregado un cheque en blanco para que durante un periodo de tiempo hagan lo que les venga en gana. Hay que dejar tanto tema de activismo digital y empezar a concretarlo en acciones para hacernos sentir, para decirle al país: aquí hay una ciudadanía preocupada por lo que pasa, y empezar a exigir cambios. ¿Cómo? Primero presentando propuestas. Yo creo que la ciudadanía tiene mucho conocimiento de lo que pasa, que hay expertos en la ciudadanía capaces de hasta tomarle de la mano al gobierno y decirle: mire, por aquí está la cosa.
que hay personas que en el ámbito jurídico o constitucional conocen absolutamente todas las posibilidades de iniciar acciones para enderezar lo que no está torcido, pero no lo hacen. Y yo creo que hay que empezar en espacios como este a pedir que aquellas personas que, por ejemplo, sí saben cómo se tiene que delimitar la figura del habeas corpus, presenten una acción ante las autoridades respectivas. Y aunque nos tome tiempo, insistamos y hagamos fuerza. Y les dejemos en evidencia, por ejemplo, cuando se violan los tiempos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, para buscar un buen resultado. Creo que, como ha sucedido en otros países de América Latina, incluso, Omar, por la frustración que creo quienes estamos aquí sentimos, vamos a tener que empezar las acciones de escrache a los funcionarios públicos, las acciones de bullying público, para en espacios como este tener una listita en la que, por ejemplo, digamos, ha pasado tanto tiempo, día X, sin que se pronuncien sobre este tema, ciudadanos empiecen a hacer presión sobre una Asamblea Nacional, porque no se olviden que hasta para aprobar leyes ya hay tiempos en la norma. Claro. Que no hace esto, que no hace el otro, que desconoce este tema. Pero resulta que a veces incluso colegiados como la Asamblea actúan tan coyunturalmente que recién la semana anterior se aprobó en segundo y definitivo debate la reforma a la ley orgánica de la Contraloría, que pretendía establecer que la forma de sucesión en caso de ausencia. En caso de ausencia. Que sí, que en ese momento sonaba increíble, pero este rato... No, que fue el concurso para Contralor, te pregunto. Exacto. Y ahí fue que no designamos vocal y nosotros, y no quiero decirlo por nada, pero al menos nosotros estamos haciendo un conteo de cuántos días han pasado desde que la terna que envió Iván Saquicela al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social llegó sin que se designe al nuevo vocal de la Judicatura. No nos dijeron que, los retrasos del Consejo de Participación eran por culpa de la señora Almeida. Y ahora han avanzado, sí, ha avanzado el concurso, que no es ni concurso, sino oposición y temas de impugnación ciudadana para superintendente de compañías. Pero la justicia es la que está mucho más afectada. Y resulta que la lista de subrogantes y reemplazos en el Ecuador cada vez es mayor. Y uno se pregunta, dice, no, pero es que entonces es la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana. Y uno regresa a ver al Ejecutivo y las tardanzas y las demoras son iguales. Son las 7:32 a.m. Queremos agradecerle al doctor Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.